Buenas tardes, colegas. No puedo acompañarlos de manera en vivo, pero he grabado esta ponencia para poder compartir con ustedes algunos de los hallazgos a los que se refiere, en vista de que en estos momentos me encuentro haciendo otras actividades dentro del Congreso. Bueno, mi ponencia se denomina Neoliberalismo Tropical, Teoría Económica y Cambio Estructural en Costa Rica. El neoliberalismo, como se sabe, nació en Europa en el periodo entre guerras, a medida que la escuela de economistas austríacos y ordoliberales alemanes se propusieron crear sociedades basadas en la libertad del mercado. La aparición del término neoliberal ocurrió en 1938 en París, como resultado de una conferencia internacional convocada por el filósofo Louis Rougier, y que adquirió luego el nombre de Coloquio de Lippmann. En ese evento se desarrolló una defensa de la economía de mercado, de la libertad individual y del Estado de Derecho, todo eso resumido bajo el nombre de neoliberalismo. El término se eligió porque sugería algo más que un retorno al liberalismo del pasado, pues el neoliberalismo debía reformular la economía y las sociedades de cara a los desafíos que imponía la coyuntura creada por la década de 1930. En ese momento, los neoliberales señalaron que el Estado debía producir las condiciones para la existencia y buen funcionamiento del mercado, que la libertad económica estaba primero que la política y que el mercado era el mejor garante de la libertad y el bienestar. El liderazgo en la producción del pensamiento neoliberal lo desarrollará Hayek, como se sabe, con ese libro que se encuentra allí proyectado, The Road to Serfdom, Camino de Servidumbre, como se le tradujo al español, que fue publicado por primera vez en inglés en 1944, y en donde planteó la idea de que cualquier intento de controlar o planificar la economía derivaba en totalitarismo. Unos años después, en 1947, Hayek, Alexander Rostov, Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises, Jacques Rueff, Michael Polanyi y otros filósofos y economistas europeos fundaron la Mont Pelerin Society, una sociedad que debía tener un perfil público bajo, pero que tenía que trabajar para llevar las ideas neoliberales a las principales escuelas de economía del mundo, que luego debían llegar hasta el electorado. En 1951, el economista estadounidense Milton Friedman, discípulo de Hayek y profesor en la Universidad de Chicago, publicó un artículo que tituló Neoliberalism and its Prospects, que vino a ser un primer eco en Estados Unidos del pensamiento neoliberal que había crecido en Europa. No obstante, este movimiento permaneció en los márgenes políticos y académicos hasta la década de 1970, cuando, según David Harvey, se alimentó de importantes y bien financiados think tanks en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hasta que lograron tener una gran influencia en la Universidad de Chicago. Es en la década de 1970 cuando Hayek obtiene el Premio Nobel de Economía y también en 1976 lo obtuvo Friedman. A partir de 1979, como se sabe, tanto en Estados Unidos como Gran Bretaña, el neoliberalismo se consolidó como una nueva ortodoxia con poder de decisión sobre las políticas públicas. Fue ese el año en que Margaret Thatcher ganó el poder en Gran Bretaña y un año después, Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ambos líderes políticos se convirtieron en adalides del neoliberalismo en sus países y también a nivel global. Es a partir de este momento que la agenda de liberalización del mercado y la ejecución de la disciplina fiscal se convirtieron en las políticas fundamentales para el desarrollo y para la articulación de políticas de comercio. Fueron también los años en que el neoliberalismo salió de su confinamiento europeo y se reprodujo en decenas de instituciones globales que se fundaban en los países de la extinta Unión Soviética y en las naciones en vías de desarrollo del tercer mundo. Ahora bien, el neoliberalismo es un concepto elusivo que ha sido muy manipulado tanto por sus proponentes como por sus opositores. Si se toma en cuenta que como concepto apareció en la década de 1930, pero solo tomó fuerza a partir de 1980,
Lo cierto es que ha permanecido por tantas décadas en la primera línea del escenario político, económico y social, que sus significados se han multiplicado de forma apabullante. Además, en vista de que en ciertas coyunturas ha alcanzado muy mala prensa, sus propios defensores y proponentes han renegado de él, aunque en la práctica sigan afirmando las reformas y el conjunto doctrinario que les da sentido. En un esfuerzo por definirlo, el historiador económico Philippe Mirowski, en el prólogo a ese libro que editó con Dieter Plevre, The Road from Montpellier, The Making of the Neoliberal Thought Collective, ha indicado que, tomando en cuenta las particularidades de las experiencias históricas, el neoliberalismo tiene ciertas características que pueden anotarse como esenciales. Así, su punto de partida es que su visión de sociedad solo se producirá si las condiciones para su existencia se construyen, por lo que no conciben que haya una formación natural de esa sociedad. Luego, el neoliberalismo concibe al mercado como un procesador de información más poderoso que cualquier cerebro humano, por lo que el mercado siempre sobrepasa la capacidad del Estado para procesar la información. A pesar de eso, el mercado es tratado en la narrativa neoliberal como natural y como un estado inexorable de la humanidad. Asimismo, el proyecto neoliberal busca redefinir la forma y las funciones del Estado y no su destrucción, y es desconfiado de la democracia, por lo que explora formas para concebir la política como si fuera un mercado y se pudiera promover una teoría económica de la democracia, lo que en la práctica equivale a que la noción de ciudadanía sea sinónimo de consumidor de servicios del Estado. En ese sentido, el neoliberalismo busca consolidar el poder político operando desde dentro del Estado. Es cierto, por otra parte, que el neoliberalismo define la libertad como el triunfo de todas las virtudes, pero su definición está determinada desde su propio paradigma. En la práctica, la libertad es el autogobierno de los individuos que son concebidos como equipados naturalmente con una versión de racionalidad y con motivos inefablemente definidos por intereses propios vinculados con el mercado. Además, los neoliberales presumen que el capital debe circular libremente por las fronteras nacionales, que la desigualdad en los recursos económicos y en los derechos políticos no es un resultado desafortunado del capitalismo, sino una característica funcional de su sistema ideal de mercado, y que las corporaciones no pueden actuar mal o ser culpadas si lo hacen, y que el mercado siempre puede dar soluciones a los problemas causados por el mismo mercado. Los neoliberales finalmente ven todo esto a través de un código moral muy específico. Ahora bien, el estudio del neoliberalismo costarricense ha quedado relegado al análisis economicista de la reforma estructural del Estado, producida luego de la crisis económica de 1980-1981. En ese sentido, los mejores trabajos técnicos sobre la transformación de la economía costarricense fueron desarrollados en su momento por integrantes de la Academia de Centroamérica. Esos estudios, empero, usualmente han sido dejados de lado por quienes desde las ciencias sociales y con una visión crítica han estudiado la reforma del Estado costarricense en términos analíticos y coyunturales, explorando las transformaciones en las políticas económicas e institucionales en Costa Rica. En la década de 1990, además, las políticas de ajuste estructural fueron evaluadas por varios críticos que se les oponían, quienes juzgaron los cambios y los proyectos a veces con más animosidad antineoliberal que académica. Quisiera por eso hacer algunas anotaciones sobre qué se puede entender históricamente como neoliberalismo en Costa Rica y algunos de los alcances de su reforma del Estado. El neoliberalismo costarricense tiene una larga tradición de análisis de la economía y la estructura del Estado que se puede datar hasta la década de 1940, pero que comenzó a operar como proyecto político hasta la década de 1960. En ese sentido, el neoliberalismo costarricense se comporta igual que su homólogo europeo y estadounidense, tanto en el sentido de clase social donde se formuló originalmente, como en su periodización. Por eso, no fue sino hasta la década de 1970 cuando el modelo de Estado socialdemócrata costarricense mostró o no pudo esconder ya sus vicios, corrupción, clientelismo, uso electoral de los puestos públicos,
que el neoliberalismo arremetió con fuerza dentro del escenario nacional costarricense. Los proponentes del neoliberalismo local eran, además, economistas formados en el extranjero que tenían la característica de tener un pie en la acera empresarial y otro en la política. Su primera versión, no obstante, se presentó como básicamente técnica, de forma que los economistas neoliberales se presentaron algo así como médicos que iban a resolver la enfermedad que tenía la economía nacional, lo que en México se llamó los tecnócratas neoliberales. La confluencia entre crisis, recesión y cuestionamiento político, empero, no tuvo en Costa Rica un efecto directo en las elecciones, porque el Partido Liberación Nacional supo torcer la interpretación sobre los orígenes de la crisis de 1980-1981 para culpar por haberla producido a los neoliberales del gobierno de Rodrigo Carazo Odio y a su supuesto intento fallido de cambio del modelo de Estado. El contexto regional también favoreció a los neoliberales costarricenses. De esa forma, los liberacionistas dominaron la década de 1980, gobernando por 8 años en una Centroamérica en guerra civil y con una Costa Rica que servía como ejemplo de democracia. Una democracia que estaba financiada por Washington. Aún así, la crisis tuvo que enfrentarse de la misma forma que en otras partes del globo, con políticas dirigidas a paliar el gasto público, a disminuir el tamaño del Estado, a impulsar la apertura comercial y la multiplicación de bancos privados y a diversificar la producción nacional. Ciertamente, los entes financieros internacionales jugaron un papel central en la definición de esas políticas, en vista de que el pago de la deuda externa les dio la posibilidad de imponer su agenda neoliberal sobre los países deudores y en bancarrota. El Partido Liberación Nacional no pudo escapar de esa situación y sus programas políticos de 1982, 1986 y 1986, 1990 fueron impactados por una tremenda contrariedad. Se presentaron a los votantes como proyectos de políticas socialdemócratas que ofrecían volver al país anterior a la crisis, pero terminaron ejecutando los programas de ajuste estructural demandados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también atizados por los economistas neoliberales nacionales que sirvieron cumplida su profecía de que el Estado keynesiano y su versión cepalina local habían muerto y que solamente las reformas neoliberales podrían salvar la barca de estrellarse contra las piedras. No obstante, los liberacionistas sobrevivieron ese periodo sin muchos desajustes entre su pasado y su presente y sosteniendo un fiel electorado, puesto que la ayuda financiera de los Estados Unidos a Costa Rica era muy generosa en su intento por arruinar la revolución sandinista. Se podría decir así que el difícil contexto de guerra civil centroamericano financió el costo social de los dos primeros ajustes estructurales de Costa Rica. La dependencia de esa ayuda que procedía de Washington quedó evidenciada cuando se acabó por efecto de la derrota electoral de los sandinistas en 1990 y el cambio en la política internacional y el papel geopolítico de Centroamérica al caer el socialismo realmente existente. En las nuevas condiciones, en cierta medida, fue una dicha para los liberacionistas no ganar las elecciones frente a Rafael Ángel Calderón Fournier en 1990, pues el panorama internacional no permitía ya alimentar su ambigüedad con respecto a la reforma neoliberal de Estado, algo que le ocurriría a otros partidos socialdemócratas en el mundo. La primera década de reforma neoliberal en Costa Rica ocurrió de esa manera en un escenario nacional con poca atención con respecto a los cambios de timón que involucraba la transformación que paliaría la crisis de 1980-1981. Cuando Miguel Ángel Rodríguez y Daniel Oduber debatieron en la prensa nacional sobre los dos modelos de Estado a inicios de la década de 1980, la discusión pudo parecerle ociosa a los viejos socialdemócratas que examinaban la nueva situación nacional con los ojos del pasado. Pero incluso políticos jóvenes en ese momento, como Óscar Arias Sánchez, no previeron que las condiciones en que gobernaría Luis Alberto Monge Álvarez le harían imposible poner en práctica su programa de gobierno tal y como fue imaginado.
Eso fue así porque el programa de Monge apuntaba al pasado que defendía Oduber, mientras que los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya habían desechado ese contexto institucional y pavimentaban la carretera que Miguel Ángel Rodríguez defendía, es decir, la del libre mercado. Los viejos socialdemócratas comenzaron a perder terreno en las decisiones económicas de la primera década de la reforma neoliberal. En cambio, ese espacio lo ganaron los jóvenes entusiastas que abogaban por las transformaciones y que compartían la idea de producir una revolución con las instituciones del Estado costarricense. Su lenguaje y sus ímpetus técnicos se pueden admirar muy bien en la manera coordinada con que asumieron su papel histórico o aquel papel que se imaginaron para sí mismos. Afortunadamente para ellos, contaban también con la guía de viejos economistas con mucha experiencia en la evaluación del contexto internacional y nacional y que compartían la atracción por poner en práctica un nuevo modelo de Estado que pusiera fin a lo que consideraban los vicios que no hacían despegar la economía costarricense. Entre esos economistas, Eduardo Lizano Fait fue el principal líder en las filas liberacionistas, mientras que Miguel Ángel Rodríguez se convirtió en el político economista más importante entre los socialcristianos. Así que la primera década de la reforma hizo que el grupo de economistas neoliberales se consolidara, madurara, desarrollara sus primeros experimentos, llevara a cabo discusiones fuertes en la prensa y asumiera el papel de liderazgo técnico de la economía, evitando a su vez que su trabajo fuera identificado con intereses políticos, empresariales o de clase. La segunda década de esa reforma fue mucho más complicada, aunque en ella se terminó de perfilar la idea de la inevitabilidad de los cambios. El primer gobierno social cristiano comenzó con la fuerza que recibía de las elecciones, de haber planteado el programa de gobierno más completo de todo este periodo de reforma neoliberal, de haber hablado claro al electorado sobre las reformas que iban a llevar a cabo y por contar con el entusiasmo de la reforma que estaba en proceso. Ese entusiasmo, empero, hizo que economistas como Telmo Vargas o Jorge Guardia pensaran que el escenario era el mismo en que operaron los economistas neoliberales liberacionistas y no valoraron el creciente antineoliberalismo que se observaba ya en otros economistas de centro izquierda que habían crecido académicamente en medio de la reforma, pero apuntando al pasado, en líderes políticos de izquierda o viejos liberacionistas y en los movimientos sindicales que además reciben información internacional sobre movimientos antineoliberales en otras partes de América Latina. Telmo Vargas, procedente de las mismas minas donde se forjaron los otros economistas neoliberales, se empeñó en aplicar una terapia de shock que le permitiera aplicar los puntos medulares de la segunda parte de la reforma neoliberal, aunque eso significara dilapidar todo el capital electoral del calderonismo. Pero no contó con todo lo que ya se ha indicado, ni con que el capital se acabaría más rápido de lo previsto. Es decir, el economista no supo leer el contexto. Además, el lenguaje directo y prepotente de Vargas no calzaba con la forma con que el líder social cristiano Rafael Ángel Calderón Fournier se comunicaba con su gente. Ese distanciamiento hizo que se produjera un quiebre entre la presidencia y el Ministerio de Hacienda, quizás parecido a otros choques del pasado, pero nuevo en el sentido en que los grupos antineoliberales lo expusieron como dos formas de gobierno. Por un lado, una forma de gobierno nacional, la de Calderón, el presidente, y por otro lado, una forma de gobierno multinacional, la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representado por Vargas. Además, se derrumbó el velo utilizado en el pasado para vestir la cara de la reforma como producida por tecnócratas y sus opositores comenzaron a identificar intereses personales, familiares, grupales y políticos en las reformas propuestas por los neoliberales. Puestos en esos diferentes vagones y con las calles llenas de grupos que protestaban contra la movilidad laboral, la reforma fiscal, el recorte presupuestario o los planes de venta de empresas públicas, Calderón interrumpió la terapia de choque y optó por arrastrar la pelota de un programa de ajuste estructural 3 hacia la próxima administración. Es contradictorio al verlo como historiador que justo en los años en que estaban mejor integrados como grupo,
en que se publicaban las principales obras de pensadores como Lizano y como Rodríguez, en que la Academia de Centroamérica organizaba seminarios internacionales de evaluación de las transformaciones nacionales y en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaban desde Washington a favor del neoliberalismo, que los neoliberales costarricenses se enfrentaran su primera gran derrota con la salida de Vargas del gobierno de Calderón. Y peor aún, al perder las elecciones de 1994 en contra de un político inexperto que apostaba por volver al pasado anterior a la reforma neoliberal. Así, cuando Figueres Olsen quedó presidente, los economistas y pensadores neoliberales costarricenses, los Chicago Boys tropicales, como los llamo, que también estaban integrados por mujeres economistas y políticas muy inteligentes y animosas, no podían creer que en el electorado nacional siguiera teniendo tanto peso el modelo del Estado socialdemócrata. El duro golpe que debió ser para los neoliberales el triunfo de Figueres dejó un hematoma que luego se abrió cuando Figueres rechazó el PAE 3 propuesto por los calderonistas y encumbró a un grupo de jóvenes economistas opuestos al estilo de negociación política del pasado y decididos a parar la reforma neoliberal, a la vez que la denunciaban como una estrategia oportunista para que ciertos empresarios se apoderaran de los jugosos negocios que eran monopolio del Estado hasta ese momento. La vuelta del Partido Liberación Nacional fue similar a la expuesta en 1982 y utilizó el mismo lenguaje persuasivo del Estado benefactor. Lo irónico es que igual que en 1982, el ropaje que venía del pasado se rasgó una vez que se enfrentó con la realidad de negociar con los entes financieros internacionales. Así, apenas unos meses después de su triunfo, Figueres tuvo que aceptar que sus planes de recuperar la socialdemocracia de la década de 1970 no eran posibles de cumplir, como tampoco lo era poder gobernar sin pactar con el calderonismo. En ese sentido, Figueres, el político, tampoco supo leer el contexto. La reforma neoliberal consolidó el bipartidismo al propiciar un pacto entre Calderón y Figueres para aprobar el PAE 3. Al mismo tiempo, le puso una sentencia de muerte a ese bipartidismo, pues hizo que el electorado, que antes, al menos en términos propagandísticos, observaba diferencias entre liberacionistas y socialcristianos, ahora los asimilara como exactamente lo mismo. Ciertamente, el neoliberalismo monopolizaba el espectro electoral entre el centro izquierda, el centro y el centro derecha y el electorado. Por eso, los votantes decidieron castigar en las urnas esa identidad absoluta, pero no decantándose por nuevos partidos, sino por el abstencionismo. La otra ironía de la segunda década de la aplicación de la reforma estructural neoliberal fue la llegada al poder de Miguel Ángel Rodríguez, en ese momento de distorsión entre las identidades partidarias. Rodríguez había sido, no hay duda, uno de los economistas más estudiosos del país y sus ánimos por tomar las riendas del Estado se pueden arrastrar muchos años atrás de 1998. Además, era el economista neoliberal que había realizado la interpretación más original de su grupo acerca del desarrollo histórico costarricense, aplicando la idea del estatismo como una ruta de servidumbre y sofocación de la libertad individual que procedía del clásico texto de Hayek citado al principio. Para Rodríguez, el Estado socialdemócrata que sucedió a la Guerra Civil de 1948 había mutilado las libertades que habían tenido los costarricenses antes de ese conflicto, y por eso su objetivo era recobrarlas. La principal reforma propuesta por Rodríguez desde finales de la década de 1980 había sido la aprobación de unas garantías económicas que se añadirían a la constitución política, pero ese proyecto fue frenado por la Sala Cuarta y luego se volvió imposible consolidarlo. Así, la posibilidad de volver constitucional a la reforma neoliberal se sepultó. Pero también Rodríguez vio sepultarse todo el esfuerzo que había involucrado su proyecto de concertación nacional, justo cuando intentó llevar adelante la última parte de esta primera reforma neoliberal costarricense, el rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones y la venta de empresas estatales. Lo que ocurrió como consecuencia de ese empeño se podría haber presagiado si Rodríguez y sus asesores
hubieran examinado con calma el panorama nacional que se venía arrastrando desde la salida de Telmo Vargas a inicios de la década de 1990, y más aún con la impopularidad con que finalizó el gobierno de Figueres Olsen. No obstante, al destacado analista neoliberal le faltó tiempo para advertir que el camino que se esforzaba por retomar era inevitablemente explosivo. Miguel Ángel Rodríguez tampoco supo leer el contexto. La lucha en contra del llamado Combo ICE, este proyecto de privatización de las telecomunicaciones, marcó el final de la primera era neoliberal del Estado costarricense. Ese final fue un fracaso estrepitoso para el grupo de neoliberales que se habían entusiasmado en 1965 cuando acudieron a una conferencia de Hayek en la Universidad de Costa Rica y a leer a Milton Friedman, y cuyo empeño produjo la principal reforma estructural desarrollada en Costa Rica desde la década de 1940. El tono de derrota con que se leen los artículos sobre el naufragio del Combo ICE de quienes habían apoyado la reforma del Estado es una evidencia contundente de que la reforma había llegado a su fin. La desazón de esa derrota solo puede compararse con la sufrida por los grupos anti-tratado de libre comercio al ser derrotados en el referéndum en Costa Rica del 2007. Justamente el 2007 permite observar cómo el neoliberalismo logró reinventarse y volver a colocar su agenda en las decisiones políticas centrales gracias al Tratado de Libre Comercio y a la lectura del contexto. Estos neoliberales sí supieron leer el contexto para renovarse. Con eso, el neoliberalismo costarricense, este neoliberalismo tropical, probó que tenía más vidas que un gato. Y es a partir de ese 2007 que inicia una segunda reforma neoliberal costarricense que dejaremos para otro momento. Muchísimas gracias por su atención.